Muy buenas noches, mi nombre es Daisy Milena Casallas, soy estudiante de séptimo semestre de Ciencias de la Información, Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío. El día de hoy voy a hacer una exposición para la materia Organización y Descripción de Archivos. En este momento estaremos hablando sobre la descripción archivística, su marco normativo y algunos instrumentos archivísticos. La descripción archivística es la representación precisa de una unidad de descripción y en un caso de las partes que la componen, obtenida mediante la recopilación, cotejo, análisis y organización de toda aquella información que sirve para identificar, gestionar y localizar la documentación y explicar su contenido y el contexto de su producción. La finalidad de la descripción archivística es identificar y explicar el contexto y el contenido de los documentos de archivo con el fin de hacerlos accesibles. Los procesos descriptivos comienzan con la producción de los documentos y continúan a lo largo de todo su ciclo vital. Los elementos específicos de información sobre los documentos de archivo se establecen en cada una de las fases de su gestión, como producción, selección, acceso, conservación, organización, ya que dichos documentos deben, por un lado, ser protegidos y controlados de una manera segura y por otro, resultar accesibles a su debido momento para que todo aquel que tenga el derecho de consultarlos. La descripción archivística, en el sentido más amplio del término, se refiere a cada uno de los elementos de información con independencia de la fase de gestión en la que se identifique o establezca. En todas las fases la información sobre dichos documentos permanece dinámica y puede ser objeto de corrección para un mayor conocimiento de su contenido o del contexto de su producción. El término también sirve para describir los resultados de este proceso según el Acuerdo 027 del 2006 del Archivo General de la Nación, cuya finalidad es actualizar el artículo 67 del Reglamento General de dichos archivos en lo correspondiente al uso de la descripción documental, diciendo que es una fase del proceso de organización documental que consiste en el análisis de los documentos de archivo y de sus agrupaciones, cuyos resultados son los instrumentos de descripción y consulta. Estos instrumentos de descripción y consulta tienen descripciones y descriptores o descriptores. Según el mismo acuerdo, son términos normalizados que definen el contenido de un documento y se utiliza como elementos de entrada para la búsqueda sistemática de la información. La norma aborda muchos ámbitos, pues va desde lo general hasta lo específico. Otra labor importante que permite la descripción es que el contenido de los archivos sea comprensible, ya sea el ciudadano o la entidad que lo requiera. Lo importante es que la aplicación de la norma de la descripción depende de trabajos previos del mismo nivel de importancia como la identificación, la clasificación y la acotación del fondo. La descripción surge como una necesidad de acciones archivísticas que busca la cooperación, romper el aislamiento tradicional de los archivos y archiveros. La falta de conocimiento sobre el contenido de los archivos generó un desconocimiento de la sociedad hacia estos. La descripción permite que el archivo pueda ser accesible a la información al ciudadano, dependiendo de su interés personal o social. La accesibilidad de información lo hace posible. La descripción archivística a través de los instrumentos de descripción. La norma ISAAR también se conoce como la norma internacional sobre encabezamiento autorizado archivísticamente para entidades, personas y familias. Esta norma ha sido elaborada para utilizar conjuntamente con la norma ISAT, Norma Internacional General de Descripción Archivística, y con las normas nacionales de descripción archivística. Cuando se utilizan estas normas en conjunto dentro de un contexto de un sistema o red de control archivístico, se vinculan los registros de autoridad a las descripciones de los documentos de archivo y viceversa. Estas dos normas contemplan una a la otra, ya que las dos aportan información sobre el fondo documental y la autoridad de documentación que se trata.
La ISAAR describe en forma uniforme al fondo en su totalidad, la institución, la persona o la familia de la cual está describiendo con el fin de que se pueda intercambiar entre instituciones con relación y otros países. La ISAAC describe el fondo documental en sus niveles más específicos, dando una clara información, contenido e importancia de lo que abarca. El objetivo de esta norma es que ésta sirve para elaborar registros de autoridad de archivo que proporciona descripciones de entidades institucionales, personas y familias asociadas a la producción en la gestión de archivo. Los registros de autoridad de archivo se pueden utilizar para describir una institución, persona, familia, comunidad dentro de un sistema de descripción archivístico y también para controlar la creación y la utilización de los puntos de acceso en la descripción archivística, documentar las relaciones entre diferentes productores de documentos, entre esas entidades y los documentos creados por ellos y otros recursos que lo conciernen. Esta norma está concebida para los registros de autoridad de archivo que se pueden compartir fomentando la elaboración de descripciones consistentes, adecuadas y autoexplicativas de las instituciones, personas, familias que producen los documentos. Por tanto, el objetivo primordial de la norma es sentar las reglas generales para la normalización de las descripciones archivísticas relativas a los productores de los documentos de archivo y el contexto de su producción de forma que permita el acceso a los archivos y documentos basados en una descripción de un contexto de producción que está relacionados con las descripciones de los propios documentos, con frecuencia diversos, físicamente dispersos. La comprensión por parte de los usuarios del contexto que subyace en la producción o la utilización de documentos de archivo que les permite interpretar mejor su significado y trascendencia. Vamos a explicar más la norma de la descripción archivística. La norma ISAD o G, Norma Internacional General de Descripción Archivística, publicada por el Consejo Internacional de Archivos, SIA, en 1994. Esta norma constituye una guía general para la elaboración de descripciones archivísticas que pueden aplicarse con independencia del tipo documental o del soporte físico de los documentos de archivo. Las reglas de esta norma nos sirven de guía para la descripción de documentos especiales como sellos, registros, sonoros o mapas. Cada regla consta de el nombre del elemento de descripción regulado por ella, el objetivo por la cual incluye el elemento en la descripción, la regla o reglas generales aplicables al elemento. Cuando sea conveniente, ejemplos que sirvan para ilustrar aplicaciones de las reglas. ISAAR, CPF, Norma Internacional sobre los Registros de Autoridad de Archivos Relativos e Institucionales, Personas y Familias. Esta regla fue publicada por el Consejo Internacional de Archivos, SIA, de 1996. El inventario documental es una de las herramientas archivísticas que nos permite describir la relación sistemática y detallada de las unidades documentales existentes en los archivos, siguiendo la organización de las series documentales y que según el artículo 26 de la Ley 594 del 2000, obliga a las entidades de la administración pública a elaborar inventarios de los documentos que produzcan en ejercicio de sus funciones, de manera que se asegure el control de los documentos en diferentes fases. En este momento, según el Acuerdo 038 y 042, se establecen los parámetros para organizar los archivos en entidades públicas o privadas que cumplan función pública, que se regule el inventario único de documental y se dan las pautas para su realización. Vamos a ver en este momento los instructivos para el formato único de inventario documental. Primero, es una entidad remitente. Debe colocarse el nombre de la entidad correspondiente de los documentos que se van a transferir. Segundo,
Entidad productora debe colocar el nombre completo o razón social de las entidades que produjo o produce los documentos. Tercera, unidad administrativa. Debe asignarse el nombre de las dependencias o unidad administrativa de mayor jerarquía de la cual depende la oficina productora. Cuarto, oficina productora. Debe colocarse el nombre de la unidad administrativa que produce y conserva los documentos tramitados en el ejercicio de sus funciones. Quinto, el objeto se debe considerar la finalidad del inventario, que puede ser transferencias primarias o transferencias secundarias, valoración de fondos acumulados, fusión y supresión de entidades o dependencias de inventarios individuales por vinculación, traslado o desvinculación. Sexto, hoja número. Se numera cada hoja del inventario consecutivamente. Se registra el total de hojas de inventario. Séptimo, registro de entrada. Se diligencia solo para transferencias primarias y transferencias secundarias. Debe consignar en las 3 entradas de transferencia año, mes y día. En las NT se anotará el número de la transferencia. Número de orden. Debe anotarse en forma consecutiva el número correspondiente a cada uno de los asientos descritos, que generalmente corresponde a una unidad de conservación. 9. Código. Sistema convencional establecido en la entidad que identifica las oficinas productoras y cada una de las series, subseries o asuntos relacionados. 10. Nombre de las series, subseries o asuntos. Debe anotarse el nombre asignado al conjunto de unidades documentales de estructura y contenido homogéneos, emanados de un mismo órgano o sujeto productor como consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas. 11. Fechas extremas. Debe consignar la fecha inicial y final de cada unidad descriptiva o asiento. Debe colocarse los 4 dígitos correspondientes al año. Ejemplo, 1950-1960. En el caso de una sola fecha se anotará esta. Cuando la documentación no tenga fecha, se anotará SF en minúscula. 12. Unidad de conservación. Se consignará el número asignado a un número de almacenamiento. En la columna o a otro se registrará las unidades de conservación diferentes, escribiendo el nombre en la parte de arriba y debajo de la cantidad o el número correspondiente. 13. Número de folios. Se anotará el número total de folios contenido en cada unidad de conservación descrita. 14. Soporte. Se utilizará esta columna para anotar los soportes diferentes. Papel, microfilmación, M en mayúscula. Videos, V en mayúscula. Cassette, C en mayúscula. Soportes electrónicos en CD, DK o DVD, etc. Frecuencia de consulta. Se debe consignar si la documentación registra un índice de consulta alto, medio, bajo o ninguno. Para tal caso, se tendrá en cuenta los controles y registros de préstamo y consulta de la oficina responsable de dicho documento. Esta columna se diligenciará especialmente para el inventario de fondos acumulados. Y 16. Notas. Se consigna allí los datos que sean relevantes y no se hayan registrado en otras columnas anteriormente. 17. Se colocará elaborado por. Se escribe el nombre y apellido, cargo y firma de la persona responsable que elabora el inventario, así como el lugar y la fecha de quien lo realiza. 18. Entregado por. Se registrará el nombre y apellido, cargo, firma de la persona responsable a entregar el inventario, así como el lugar y la fecha donde se realiza. 19. Recibido por. Se registrará el nombre, apellido, cargo, firma de la persona responsable a recibir el inventario, así como el lugar y fecha donde lo recibió. Banco terminológico de tipos, series y subseries documentales, BANTER. Es un banco terminológico, es el instrumento archivístico
por el Archivo General de la Nación, el cual estandariza la denominación de series y subseries documentales producidas en razón a las funciones administrativas intervales de administración pública. Los bancos terminológicos de series y subseries, Banter, son uno de los instrumentos archivísticos listados en el artículo 8 del Decreto 2609 del 2012, el cual fue compilado en el Decreto 1080 del 2015, que es Decreto Único del Reglamento del Sector Cultural, y en su artículo 28258, que es con acorde a la definición que se extrae en la página web del Archivo General de la Nación, AGN, los Banter son un instrumento archivístico que permite la normalización de las series, subseries y tipos documentales a través de lenguajes controlados y estructurados terminológicamente. Para ello, aplica que dicha normalización a nivel terminológico, tomado como referencia de perspectiva teórica de los lenguajes controlados para lograr su aplicación en las series y subseries documentales generados por la entidad. La ficha que se utiliza para la conformación del Banter respeta lo designado por la norma internacional de descripción archivística ISAD en cuanto a la denominación de las áreas de descripción, a saber, primero, área de identificación. En esta área se describe información que permite situar cuál es la serie o subserie documental que se va a normalizar. 2. Área de contenido y estructura. Esta área registra información de la serie, subserie en sí misma, como su definición, los tipos documentales que la conforman y las relaciones que se establecen entre ella y otras subseries o subseries. En esta área es importante destacar que la relación que se identificaron solo obedecen a una relación específicamente archivística. Tercera, área de control de la descripción. Para esta área tomó una consideración de información de carácter referencial, como las fuentes usadas en la definición de la serie o subserie, sean estas académicas o normativas, así como la identificación de quién realizó el digitalizamiento de la ficha y fecha de la misma. Tablas de control. Las tablas de control de acceso de un instrumento de referencia para determinar las agrupaciones y documentales que serán objeto de uso, consulta y acceso por parte de usuarios internos y externos. Las tablas de control acceso tienen como objetivo facilitar la aplicación de los principios de transferencia y acceso a la información, establecer los derechos de propiedad intelectual, industrial y confidencialidad comercial, mantener los niveles de protección, acceso, actualización, divulgación y seguridad a la información. Y según la Ley 1712 del 2014, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones, hace énfasis en la información y no en la documentación, aunque es de asumir que los documentos contienen la información que es esencia de las actividades de seguridad que contiene las tablas de control de acceso. Muchísimas gracias por su atención.